Dios le bendiga, le habla el evangelista Sergio Antonio de la Rosa y quiero compartir una palabra con ustedes. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice la palabra así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es sábado, no es lícito, no es permitido que cargue tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Padre, que esta palabra bendiga, ministre y toque los corazones que lo escuchen. Este es un pasaje bíblico muy conocido que es sobre el paralítico de Betesda. Todos sabemos que Jesús fue a una fiesta en Judea y subió a Jerusalén y cerca de un puerto de ovejas, o sea, un lugar donde había muchos enfermos, que cada X tiempo bajaba un ángel y movía el estanque que estaba ahí, y el que entraba primero cuando el agua era agitada era sano. Y tenía cada tiempo, venía el ángel y movía las aguas, y el que entraba primero se sanaba. Este hombre tenía 38 años en esta condición, que no podía, cada vez que intentaba entrar no sucedía, no podía ser sano porque otro entraba primero. Pero hasta que llegó Jesús, hasta que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, este hombre no tuvo que esperar más. Este hombre no tuvo que esperar que un ángel moviera para que sea sano, porque Jesús es el sanador, Jesús es consumador de la fe, Jesús es todo. Tú tienes que entender que tú no dependes de ángel, tú tienes que entender que tú no dependes de hombre, tú tienes que entender que tú no dependes de un mover, de una manifestación, tú dependes de Cristo. Tú dependes de Él y a Él que tú tienes que buscar para que tú veas la maravilla que Dios va a hacer en tu vida. No sé cuántos años tú tienes en una condición, porque ¿qué significa tomar tu lecho? ¿Qué significa el lecho? Es la condición donde tú te encuentras postrado, donde el enemigo te postró, donde la situación te postró y Dios te está diciendo en esta hora te voy a levantar de esa condición. Escuche 3 puntos que vi en este pasaje. Dice, primero le dijo, levántate. Luego le dijo, toma tu lecho. Y después le dijo, anda. ¿Qué significa levántate? Significa cambio de postura, cambio de actitud. O sea, abandonar tu actitud de derrota, levantarte de donde estás postrado. Es cambiar tu actitud, es cambiar tu manera de pensar, es cambiar en la condición que tú piensas, que tú te manejas, que tú te mueves. Quizás tú dices, de esta no me voy a levantar, de este lecho no me voy a parar, de esta enfermedad no hay ya solución, de esta condición moral que estoy viviendo, en esta condición de pecado o de esta vida que estoy viviendo, no me voy a levantar. Dios te dice, cambia de actitud, cambia de mentalidad, cambia esa mentalidad de derrota. Levántate porque yo te quiero bendecir. Levántate porque quiero cambiar tu estatus. Levántate porque quiero sacarte de ese lecho. Quiero levantarte de ese lecho que tú estás. No sé cuántos años tú estás en esa condición. No sé cuántos años tú te encuentras en ese lecho. Pero Dios te está diciendo en esta noche, levántate, levántate. Cambia de actitud, cambia de manera de pensar, cambia de la posición que tú te encuentras. Dios te dice, levántate, porque voy a cambiar tu manera de pensar. Voy a cambiarte de ese lecho. Ese lecho no es para que tú estés siempre ahí. Ese lecho es para que tú te levantes y glorifiques mi nombre y te salte en el nombre de Jesús. Él tiene que cambiar, tuvo que cambiar esa mentalidad de que tenía que esperar un ángel que moviera para poder ser sano. Él tuvo que cambiar esa mentalidad, porque cuando Cristo viene cambia tu mentalidad, cambia tu actitud, esa actitud de derrota, de que no puede. Y Dios te dice, tú puedes, Dios te voy a levantar y yo voy a hacer cosas grandes contigo. Este hombre esperaba su milagro en Betesda.
¿Qué significa Betesda? Betesda significa casa de misericordia. Escucha esto. La palabra misericordia significa virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecer de la miseria ajena. En otra palabra, Jesús le estaba diciendo a él, tiene que salir de esa actitud en la que esperando que la gente se compadezca de ti. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú tienes que dejar salir de esa actitud, de esa mentalidad de que la gente tenga compasión de ti, que la gente tenga misericordia de ti, que la gente te tenga pena. Ay, mira fulano, en qué condición está. Ay, mira, de esa no se va a levantar. Dios te dice, tú no tienes que tener esa mentalidad. Tú no tienes que estar esperando que tenga misericordia de otro. No, tú no puedes estar esperando que la gente te tenga miseria, que la gente te tenga pena. Tú tienes que entender que tú eres bendecido. Tú tienes que entender que tú eres bendecida. Tú tienes que entender que tú de ese lecho no vas a morir. Que de esa pena, de esa condición que tú estás no vas a morir. Que Dios te va a levantar. Tú no tienes que estar dándole pena a nadie. Tú no tienes que esperar que otro venga a consolarte. Tú tienes que entender que Dios te va a levantar con poder y gloria. Que Dios te llamó para cosas grandes. Que Dios te llamó para ser bendecido. Que Dios te llamó para ayudar a los demás. Tú no tienes que estar pidiéndole miseria a nadie. Tú tienes que cambiar y entender que tú no puedes estar, que otro te tenga pena, que otro te tenga, ay, mira, pobre fulano. No, 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 no. Dios te va a bendecir, te va a levantar de ese lecho, de esa condición que tú estás pensando. Dios te hizo vencedor. Dios te hizo que tú eres vencedor. Y Dios te dice, levántate, porque yo estoy contigo. Suelta ese lecho. Suelta esa mentalidad que el enemigo te tiene arreado, de que tú no puedes, de que tú eres infeliz, que tú vas a vivir en miseria, que tú no vas a ser bendecido. Suelta, no le haga caso al diablo y levántate de ese lecho que tiene la mente para que tú no te levantes. ¿Qué significa tomar lecho? Significa la condición de donde te encuentras postrado, que ahí es donde Dios te quiere levantar. Es a donde Dios te quiere decir que tú puedes, que tú no estás en derrota. Dios te está diciendo, levántate de esa condición donde el enemigo te postró, donde la consecuencia de las circunstancias te ha postrado. Y Dios te dice, levántate de ese lecho, levántate. ¿Qué simboliza o qué significa también el lecho? Es tu testimonio. Tu testimonio de quién tú eres, tu testimonio de a dónde Dios te levantó, tu testimonio de lo que Dios hizo. Dice la palabra que el evangelio será predicado por testimonio. Tu testimonio va a hacer que mucha gente venga a tu camino, a los caminos de Dios. Tu testimonio va a hacer que mucha gente se convierta. Tu testimonio va a hacer que mucha gente reconozcan a Cristo y busquen de Cristo. Tú tienes que hablar de tu testimonio, de la grandeza que Dios ha hecho contigo, de tu vida, de lo que Dios ha levantado, de lo que Dios va a hacer con tu ministerio, con tu llamado, con tu hogar, con tu familia. Dice la palabra que cuando Jethro oyó el testimonio de la grandeza que Dios hizo con el pueblo de Israel, cuando lo pasó por el Mar Rojo, dice que el mismo Jethro reconoció, dijo, verdaderamente Jehová es más grande que todos los dioses. Cuando oyó el testimonio de lo que Dios hizo, él adoró a Dios, él alabó a Dios. Por eso la gente no sabe el proceso que tú estás viviendo, no sabe las circunstancias que tú estás viviendo, no sabe del hecho que tú estás acotado, pero ese hecho va a ser de testimonio, va a ser que va a marcar la diferencia, va a ser que la gente cuando escuche ese testimonio, cuando vea tu lecho, van a reconocer a Cristo y van a aceptar al Señor como su Salvador, porque van a decir, como Dios hizo con él, también lo va a hacer conmigo. El hecho también significa no olvidarte de donde Dios te sacó. No olvidarte de donde Dios te sacó. Tú tienes que reconocer de a donde Dios te sacó. Y por eso Dios le dijo a él, toma tu lecho. Él podía decir, levántate y anda. No, no, toma tu lecho. Tú tienes que reconocer de a donde Dios te levantó. Tú tienes que reconocer de a donde Dios te sacó. Porque hay gente que se olvida de a donde Dios lo sacó. Hay gente que se cree muy activo.
Hay gente que se cree que son muy grandes. Hay gente que se cree que son muy poderosos, que son la última Coca-Cola del desierto y se olvidó de a dónde Dios los sacó. Dios le dijo a David, recuérdate que detrás de las ovejas te saqué. Recuérdate que a donde estaba el estiércol yo te saqué. Tú no eras nadie sin mí. Tú no eras nada sin mí. Yo fui que te formé. Fui que te puse como rey. Yo fui que te llené de mi gloria. Yo fui que te ungí para que seas rey. Tú tienes que entender que fue Dios, que fue el que lo hizo, que fue el que te levantó. Tú no eras nada sin Él. Tú no eras nadie sin Él. Tú eres todo porque fue Él que te hizo y te levantó y te puso en grande. Por eso tú tienes que reconocer de a dónde Dios te sacó. Tú tienes que entender que cuando tú estés en lo alto, cuando Dios te posicione en altura, tú no puedes olvidarte de a dónde Dios te sacó. Porque si tú entiendes de a dónde Dios te sacó, te va a mantener humilde. Porque el humilde Dios le exalta, pero el activo Dios le humilla. Demasiada actividad de personas que no era nada, pero cuando Dios lo engrandece, cuando Dios lo supera, cuando Dios lo pone en alto, se olvida de dónde Dios lo sacó. Se olvida que no eran nadie, se olvidan que lo que daban lástima, se olvidan que estaban en un lecho, pero Dios lo levantó por su gracia, por su amor y su misericordia, y se olvidaron de Él, se olvidaron de donde Dios lo levantó. Y es el error de muchos de nosotros. Tienes que reconocer de a dónde Dios te levantó. Tienes que darle gracia y gloria que por la misericordia Dios te levantó y te puso en posición. No te olvides porque si no, no eres humilde. Oye esto, una persona humilde es la que reconoce de dónde Dios lo levantó. Una persona que es humilde reconoce de quién es, de a dónde vino. Hay gente que le da vergüenza de a dónde Dios lo sacó. Hay gente que le da vergüenza de aún de la nación de donde vienen, del barrio de donde vienen, de la posición donde vienen, de la vida que llevaban. Hay gente que le da vergüenza que eran prostitutas. Hay gente que le da vergüenza que eran borrachones. Hay gente que le da vergüenza que no sabía ni hablar. Pero Dios te dice, no tenga vergüenza. Anda con tu lecho, que todo el mundo sepa de a dónde yo te saqué, que todo el mundo sepa de a dónde yo te levanté, porque cuando ellos escuchen y vean de a dónde yo te levanté y vean tu lecho, van a glorificar a Dios, van a decir verdaderamente Jehová es más grande que todos los dioses, verdaderamente para Dios no hay nada imposible, verdaderamente que Dios levanta al vil, a menospreciado, Dios lo exalta y lo pone en alto, verdaderamente que no hay nada imposible para Dios. Tu lecho va a ver que los demás vean a Dios. Vean el poder de Dios, de la grandeza de Dios. No te avergüences de tu lecho. No te avergüences de a dónde tú vienes. No te avergüences de dónde de tu idioma. No te avergüences. Dios te llamó para cosas grandes. Ay, Moisés dijo, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, yo tengo a Aarón, pero yo voy a hacer contigo lo que yo dije. Y Moisés fue uno de los hombres que más Dios usó en esos tiempos. Que hizo señales, milagros y prodigios. Vio la gloria como nunca visto. Porque Dios es que va a levantarte y te va a usar. No tenga vergüenza, no tenga miedo de a donde Dios te sacó. Anda con tu lecho. Dios sabía que era un día de reposo, de sábado, que era un día de descanso. Dios lo sabía, pero Dios sabía que lo iban a interpretar, que le iban a hablar, que le iban a decir. Por eso Dios dijo, anda con tu lecho. Que todo el mundo vea tu lecho. Que no importa que sea sábado, que no importa que sea un día sagrado, no importa, anda con tu lecho, que el mundo vea y sepa de a dónde yo te levanté, que todos los religiosos sepan de a dónde yo te levanté, porque la religión nunca va a hacer nada por ti. Ay, Dios mío. Oye esto, el propósito de encomendarle que cargue su lecho es para que el paralítico venza el impedimento que lo tenía atado toda su vida. La religión lo tenía atado. Ay, Dios mío. Hay religión que te ata, hay religión que te ata a un lecho.
Hay religión que tiene mucha gente en lecho, que no lo deja avanzar, que no lo dejan crecer. Dios mío, hay costumbre humana, Dios mío, en la iglesia, que no deja que tú crezcas, que no deja que tú avances. Te tienen en un lecho, te tienen acostado para que tú no crezcas. La religión nunca te va a levantar. Este paralítico duró 38 años y la religión nunca lo levantó. Pero Cristo vino con amor y con poder y lo levantó de su gloria, lo levantó de ese lecho. Déjame decirte que cuando Dios le dijo, anda, es para que todo el mundo lo vea. Él sabía que era un día de sábado, pero Dios dijo, anda, que todo el mundo vea y te pregunte, porque tú tienes que romper con todo lo que te limitaba, tú tienes que romper con todo lo que te tenía la mente atada, tú tienes que romper con toda la religiosidad que te quería tener siempre en el hecho, que tú no puedes, que tú no te vas a levantar, que todo es de pecado, que tú no tienes la capacidad, que tú no tienes llamado, que tú tienes que romper con todo lo que te está limitando, que tú te levantes, de ese lecho, ponte de pie, no importa lo que digan los demás, porque dice que le dijeron a él, no es sábado, no es lícito que tú andes con el lecho, más dijo, el que me levantó, ay, el que me llamó, me dijo, sí, anda con él. Ay, Dios mío, hay gente que te dice, yo no sé cómo tú hablas de tu antepasado, yo no sé cómo tú hablas de tu testimonio, yo no sé cómo tú hablas de a dónde Dios te sacó, ya tú eres un ministro, tú no tienes que hablar de eso, o si no te ponen en poco, me dijo, mira, el que me llamó fue que me dijo que hablara de mi testimonio, el que me llamó fue que dijo que hablara de a dónde Dios me sacó, yo no me avergüenzo, porque si Él me llamó en la condición que está, porque Él me va a respaldar, así que no le haga caso a esos religiosos, que lo que te quieren es tenerte en el lecho, lo que te quieren es que tú no te levantes, lo que quiere es que tú no avances, lo que quiere es que tú no crezcas, lo que quiere es que tú no saques el ministerio llamado que hay en ti. No le haga caso a los religiosos, no le haga caso a la gente que dice cállate, no hables de tu lecho, no hables de tu testimonio, no hables de dónde Dios te sacó. Mentira del diablo. Siéntete bien de a donde Dios te sacó. Habla, porque el testimonio y la verdad de Cristo es lo que va a hacer que liberte a la gente cuando tú hables. Es lo que va a hacer que traiga cambio en la vida cuando te escuchen. No le haga caso a los que te dicen que no hables de tu testimonio, que no hables de la grandeza de Dios, que no hables de donde Dios te levantó. Oye, esto, dijeron que no dijera, que no era lícito andar con su lecho día de descanso. Y Dios dijo, anda, que todo el mundo vea. Porque eso es lo que yo quiero, porque yo quiero que haya un rompimiento. Yo quiero que tú rompas los límites que te estaban deteniendo. Que nada y nadie te puede detener. Que nada y nadie te puede parar. Porque hay personas que Dios lo levanta el hecho, pero por llevarse de la gente vuelve a caer en el hecho. Levántate, si Dios te levantó de ese lecho, no deje que nadie te derribe de nuevo. Sigue adelante, sigue avanzando, porque viene cosa grande para tu vida. Escucha esto. Dijo, toma tu lecho y anda. Porque oye lo que pasa. Tomar tu lecho significa que la parálisis se acabó. Este hombre tuvo 38 años paralizado, que no se podía levantar, que no podía moverse, que no hizo, duró 38 años sin hacer nada, dependiendo de otro, dependiendo de un mover, dependiendo de cosas que no debía de depender sino de Cristo. Tu parálisis se acabó. Te vengo a decir, tu parálisis se acabó. El hecho significa que la parálisis se fue. Viene aceleración, viene a movimiento, viene rapidez, se acelera tu ministerio, se acelera tu finanza, se acelera tu ministerio, se acelera lo que Dios dijo, viene aceleración a tu vida, se acabó la parálisis, se acabó el estancamiento, viene el fluir, viene el mover, se acabó. Dios te levanta de ese lecho de parálisis que tú tenías y viene avivamiento, viene unción, viene milagro, viene lo que Dios dijo, las bendiciones de Dios, que la promesa que Dios te dijo, se aceleran, se aceleran, se aceleran. Viene aceleración, lo que tú duraste 10 años pues esperando, en este año se acelera, se junta la lluvia temprana y la tardía. Viene aceleración, se acabó el estancamiento, se acabó la parálisis, se acelera en el nombre de Jesús. Se acabó el hecho de estar estancado. Se acabó ese lecho. Dios te levanta de esa parálisis porque viene aceleración, viene avance, viene movimiento,
viene velocidad a lo que Dios ha dicho de ti. Escucha esto. Y le dijo, anda. La tercera palabra dijo, anda. Cuando tú te levantas y cuando tú comienzas a tomar tu lecho con humildad, entonces te conectas con tu destino profético y con el cielo. Porque hasta que tú no reconoces de a dónde Dios te sacó y de a dónde Dios te levantó con humildad y sencillez de corazón, no te puedes conectar a tu destino profético y los cielos no van a estar abiertos a tu favor. Porque lo activo Dios no lo quiere. Y la gente activa, lamentablemente los cielos se les cierran. La gente activa hace tiempo que se desfocó de su destino. Tú quieres conectarte a tu destino profético. Tú quieres andar con los cielos abiertos. Entonces sé humilde y reconoce de donde Dios te levantó. Porque todo humilde y todo sencillo de corazón Dios lo levanta y lo hace grande. ¿Por qué el ministerio de Jesús fue tan grande? No era por la unción tanto que tenía. No era por los milagros que tanto hacía. Era por lo humilde que él vivía. Era por lo sencillo que era de corazón. Era porque él amaba. Es porque era sencillo. Es porque él perdonaba. Él tenía compasión, misericordia. Entonces eso es lo que hace que los ministerios sean grandes. Eso es lo que hace que un ministro sea grande. Eso es lo que hace cuando tú reconoces quién tú eres. Cuando tú reconoces que tú no eras nada sin él. Cuando tú reconoces que sin Dios no puedes vivir. Cuando tú reconoces que todo es él para ti. Que tú no eres nada. Cuando tú reconoces que sin Dios tú ibas a ser una vida mediocre, una vida de pecado, que tú no tenías futuro. Cuando tú reconoces que tú no tenías futuro, no era nada, entonces comienza a conectarte con tu destino profético. Comienza a andar con los cielos abiertos. Comienza Dios a bendecirte, porque Dios ve a los humildes. Dios ve el corazón. Dijo a David que David tenía el corazón conforme a él. David perdonaba a sus enemigos. David tenía misericordia. Cuando Dios ve a una persona humilde, de sencillo de corazón, un hombre, una persona que ame, una mujer que ame a Dios, que reconozca que Dios es que lo hizo, que Dios fue que la restauró, la levantó, esa mujer va a ser siempre humilde. La humildad hace que reconozca que Dios es que lo hace todo. El soberbio se cree que Él es que lo hace todo, pero no. Y ese hecho ha destruido muchos ministros, mucha gente de Dios. La soberbia, el orgullo, la vanagloria. Ese hecho ha hecho que muchos estén ahí. Se cree que están parados, pero hace tiempo que están durmiendo en ese lecho. Pero el humilde, Dios lo exalta, lo reconoce. Y cuando tú reconoces que tú eres lo que eres por Dios, cuando tú reconoces que tú eres, que Dios fue que te levantó y te puso en ese nivel, que Dios es que te usa, que Dios es que hace los milagros, que Dios es que liberta, que solamente tú eres un instrumento, que solamente tú eres un siervo inútil, que tú solamente eres un instrumento de Él. Entonces tú vas a comenzar a ver los cielos abiertos y comenzará a Dios revelarte lo profético, lo grande, lo que Dios va a hacer. Tu ministerio va a ser grande, tu llamado va a ser grande. Dios te va a usar grandemente porque Dios sabe que tú le vas a dar toda la gloria a Él, que tú le vas a dar toda la honra a Él. Moisés no tenía la preparación quizá de Aarón. Aarón sabía hablar más mejor que él. Aarón quizá tenía más preparación en la palabra que él. Pero Dios vio el corazón de Moisés más que de Aarón. Porque Dios sabía que Aarón en un futuro le iba a hacer un becerro de oro y lo iba a dañar el pueblo. Pero mientras tanto Moisés le iba a ser fiel. Dios conoce los corazones y Dios ve la humildad. Así que Dios te está diciendo en esta noche, Dios te levanta de ese lecho. No sé en qué condición tú estás postrado. No sé cuáles son tus condiciones que tú te encuentras. Pero Dios te dice, te levanto de este lecho. Te levanto para servirme. La suegra de Pedro estaba en un lecho acostada, enferma. Y Dios la levantó. ¿Y qué hizo ella? Le comenzó a servir. Dios te va a levantar para que tú le sirvas, para que tú lo honres, para que tú lo exaltes en todo lo que hagas, sea cántico, sea predicando, sea orando, sea lo que sea. Dios quiere que tú lo honres, sea humilde y sencillo. Dios te levantará ese lecho. Así que no te dé vergüenza de a donde Dios te levantó, no te dé vergüenza de a donde Dios te sacó. Da ese testimonio donde quiera que vaya, glorifica a Dios y de ese lecho donde tú creías que no te iba a levantar, Dios te va a levantar y va a ver la gloria de Dios y todos los demás van a ver la gloria de Dios. Y no escuche a esa gente que te dice que no lo haga, porque Dios te va a bendecir grandemente.
Dios le bendiga. Espero que esta palabra no ministre a todo que le escuche, lo toque y le hable y comparta a los demás. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.